Cordial saludo. En el video de hoy veremos los dividendos, las utilidades retenidas y las reservas. Para iniciar, comenzamos entonces con los dividendos. Los dividendos, entonces, recuerden que son aquella parte de la utilidad neta que se reparte. En videos anteriores vemos cómo la utilidad neta hace parte de dos cuentas. Una parte del patrimonio, siendo una cuenta de reinversión, y hace parte de la caja porque en la medida en que se van produciendo los resultados, pues va quedando en caja y después se van repartiendo para las diferentes estrategias que se tomen en la organización. Una vez llega la utilidad neta y hace parte del patrimonio para cuadrar el balance contable, queda por un lado en la caja y por el otro lado en la aporte de capital. Bueno, y entonces se toma la decisión de generar unos dividendos. Cuando se toma esa decisión, se le reparte parte de la utilidad neta y lo que se discute en las asambleas entre enero y marzo en las empresas es el porcentaje de repartición de esa utilidad neta. Regularmente, esa utilidad neta pues hace parte, se reparte pues, no más del 100%. En este caso, por ejemplo, tenemos una utilidad neta de 33.708.000 y pues vamos a tomar la decisión de repartir el 40% de la utilidad neta en esta empresa que estamos analizando. Así las cosas, vamos entonces a tener una empresa que va a repartir el 40% de la utilidad neta, es decir, la utilidad neta del año inmediatamente anterior, que es 33.708.738, por ese 40%. Esto sería lo que se repartiría, que son 13.483.507 millones de pesos. Ahora, voy a hacer una mejora de esta fórmula para que no liquide dividendos negativos en el caso en que haya pérdidas. Entonces, ese 49, que es la utilidad neta, o cero, escoja al máximo. Eso va a hacer que cuando la utilidad neta sea negativa, pues va a escoger cero y los dividendos van a ser cero. Y cuando sea positiva, entonces se liquiden los dividendos como lo que estamos viendo. Esto es entonces los dividendos, cómo se pueden calcular los dividendos. Ahora, hay una cosa supremamente importante y es que hubo una utilidad del ejercicio de 33 millones de pesos. Entonces, solamente se repartieron 13.483.000. El restante, ¿qué debería ser? Entonces, está ahí la pregunta latente y claramente, pues debería ser entonces esta cuenta de la utilidad retenida. Entonces, lo que nosotros no repartimos en dividendos, que hizo parte de la utilidad del ejercicio anterior, que son los 33 millones de pesos, una parte se va a dividendos y otra parte que no se reparte, pues se va a ir a utilidad retenida. Pues queda ahí en esa cuenta de utilidad retenida. Bien, pues en esa cuenta de utilidad retenida va a quedar el restante. Es decir, que si yo llego y cojo 33 millones de pesos menos los 13.483.000, va a quedar entonces 20.225.661 correspondiente a lo que yo me gané del año inmediatamente anterior. Una parte lo repartí en dividendos, otra parte lo dejo en utilidad retenida. Entonces, vamos a verificar que todo esto sea correcto. Entonces, para ello, vamos entonces a cerrar todos los estados financieros del segundo año. Para cerrar el estado de flujo de caja por el método indirecto, pues simplemente voy a traer la utilidad operativa. Acá está la utilidad operacional. Perfecto. Y acá tendré la depreciación. Acá tengo la cuenta de por proveedores que se disminuyó. Ya lo explicamos por qué. No vamos a considerar aportes de capital por cuanto no vamos a tener una nueva inversión en CAPEX. Entonces se toma la decisión de CAPEX en cero, aporte de capital en cero y préstamos bancarios en cero. Se supone que entonces los requerimientos de capital de trabajo van a financiarse con la misma operación. Vamos a ver si fue suficiente. Y de esta forma ya tenemos el total de ingresos del segundo año que corresponden a la utilidad operacional más la depreciación que se le devuelve a la utilidad operacional que se le había prestado por no ser un movimiento de caja y la amortización o no amortización, la devolución o el pago a los proveedores porque pues, se disminuyeron las compras, entonces se disminuyó el uso de los cupos de crédito que se habían tomado con proveedores. Tenemos entonces requerimientos de capital de trabajo bruto operativo,
de 15.790.000, que pues de acuerdo a las utilidades que hemos visto, efectivamente la empresa tiene la capacidad de poder atenderlas con las utilidades. El plan de inversión, pues efectivamente entonces van a ser esos 15.790.000 que solamente serían el plan de inversión del año, de lo que es el requerimiento de capital de trabajo en el año 2. Gastos financieros, que son los primeros gastos financieros. Amortización, que es la primera amortización a pasivo. Los dividendos, que acabamos de verlos. Los impuestos, que los dejamos en el pasivo corriente y que efectivamente los vamos a pagar. Entonces aquí está, en impuestos por pagar teníamos 16 millones, los cogemos de allá y los pagamos. Ya salen de la caja. Y el total de egresos entonces va a ser como total el plan de inversión menos más los gastos financieros, más las amortizaciones de pasivos, más los dividendos, más los impuestos, serían todos los egresos que se tendrían en el segundo año. Como consecuencia, si uno toma lo que ingresó menos lo que salió, queda un positivo de 4.963.519, y a la final termina siendo el saldo acumulado en caja, perdón, el saldo acumulado en caja, que sería lo que se obtuvo este año más lo que se arrastraba del año anterior. Y así las cosas, caja y bancos, pues serían los 114 millones de pesos, que es la primera línea del estado de situación financiera, que es el resultado del flujo de caja. Ahí entonces ya podríamos subtotalizar los activos corrientes, que es la suma de caja, que es lo que queda en caja, más lo que queda en cartera, más lo que queda en inventarios. Tenemos los activos fijos brutos, la depreciación acumulada y el activo fijo neto, que eso lo explicamos en un video anterior. Ahí ya tenemos el total de activos. Tenemos los impuestos por pagar de este año, que son los liquidados este año, que recuerden que son 14 millones, que tampoco los vamos a pagar en el año 2, que serán pagaderos en el año 3. Entonces ahí tenemos unos 14 millones de pesos pasivos corrientes. Entonces sería lo que le debo a los bancos en la porción corriente, más lo que le debo a los proveedores, más los impuestos que debo al gobierno. Esos serían mis activos, mis pasivos corrientes, más lo que debo del pasivo total, que son 82 millones de pesos. En conclusión, tengo unos pasivos de 325 millones de pesos. Ya entrando de plano en el patrimonio, tenemos un patrimonio de 545 millones de pesos, que como nos dimos cuenta en el flujo de caja no va a ingresar nada. Es decir, simplemente cogemos la cuenta del activo, del patrimonio, del capital, y le sumamos las variaciones que obtuvimos en el aporte de capital del flujo de caja, y efectivamente no hubo nada de movimientos. Ahí quedó 545 millones de pesos. Reserva legal, eso lo vamos a hablar más adelante. Otras reservas lo vamos a hablar más adelante. Utilidad del ejercicio, pues se trae la utilidad del ejercicio liquidada del segundo año, que en este caso son 29 millones de pesos. Y ya tenemos la utilidad retenida. Tenemos el total de patrimonio, que sería 594 millones. Si sumamos pasivo más patrimonio, obtenemos 920 millones de pesos, que cuando yo lo comparo contra el activo total, efectivamente nos vuelve a cerrar el balance. O sea, esto es un estado de balance o un estado de situación financiera donde las fuentes son iguales a los usos, que es lo que corresponde a la ecuación fundamental contable. Bien, entonces hasta aquí vamos en esta parte de reconociendo qué hacer con los dineros, cómo se van dando. Pero no obstante, por ley tenemos una situación bastante particular, y es que tenemos que hacer unas reservas legales. ¿Qué son las reservas legales? El gobierno exige que nosotros tengamos el 50% de lo que hayamos aportado en reserva legal. Es decir, si nosotros aportamos en 545 millones de pesos en este caso, el gobierno nos exige que debemos tener como reserva legal 272.706.000. ¿Cómo debemos pagar esa reserva? ¿Cómo podemos alimentar esa reserva legal? El gobierno exige también que la reserva legal sea el 10% de la utilidad del ejercicio. Es decir, si tenemos 33.708.000, es decir, que el gobierno exige que nosotros reservemos 3.370.000 en ese año, y así en los años subsecuentes. En la medida en que esa reserva legal vaya disminuyéndose, vaya aumentándose,
hasta llegar a 272, pues yo voy a tener que ir haciendo las sucesivas reservas legales. En el momento en que ya llegue al límite de los 272 millones de pesos, pues ya no tendré que hacer esas reservas legales y en nuestros modelos lo vamos a llevar a otras reservas. Pero, ¿qué son las reservas legales? Esos 3.373.000, por ejemplo, que yo voy a coger acá, coja el mínimo entre estos dos valores. Esos dos valores, esto va a servir para que la empresa tenga la posibilidad de enfrentar un momento de dificultad, ¿sí? En el momento de dificultad, entonces va a coger esos 3.370.877 y tiene que ser obviamente un proceso que no es tan sencillo como simplemente echarle mano a la caja en esa proporción, sino que ahí hay que hacer unos procesos estipulados por ley. Pero en este caso, fíjense que al yo meter la reserva legal, efectivamente, acabé de descuadrar el balance. El balance ya dice, acá me aparecieron 3.370.000 que no están en el otro lado, no están en la caja, ni están en el activo. Entonces, claramente tengo que restárselos a la utilidad retenida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a restarle, efectivamente, C100, que es la utilidad del ejercicio del año anterior, por el 90% y de esta forma, perdón, por el 10%, y de esta forma ya puedo volver a tener el balance. Entonces, fíjense que la utilidad retenida ahora tiene una explicación adicional. Tenemos la utilidad del ejercicio anterior restada en los dividendos y restado en la reserva legal. Entonces, ahí ya tenemos nuestra utilidad retenida completa. Es decir, la utilidad retenida va a ser lo que quede de lo que gané el año pasado menos lo que repartí en dividendos, que es la de 69. Vamos a mirar si efectivamente la de 69, sí, efectivamente, los dividendos, menos lo que reservé, que en este caso es el 10% de la utilidad del ejercicio anterior. Pero ojo, tengan cuidado una situación acá, y es que esto da si es positiva la utilidad. Si es negativa, entonces tenemos que hacer un condicional. Si C100 es mayor que 0, todo lo que estamos haciendo acá es correcto. Es decir, coja la utilidad del ejercicio, quítele los dividendos y quítele la reserva. Pero si es negativa, entonces simplemente coja la utilidad del ejercicio, que va a ser un negativo, y a eso no le puedo hacer reserva legal porque yo no puedo reservar pérdidas ni puedo repartir dividendos sobre pérdidas. Entonces simplemente ponga la pérdida del ejercicio. Efectivamente, ahí ya se quedó en balance esta situación financiera. Ahora vamos a poner la posibilidad de que esto se genere una pérdida. Vamos a aumentar esto a 85% el costo de ventas. Efectivamente, aquí estoy generando unas pérdidas netas, no estoy generando impuestos, no estoy calculando dividendos, no estoy pagando impuestos tampoco. Y aquí, fíjense que me está generando un problema de programación porque le estoy reservando negativo, no limite. Mire, este es el problema que se tiene cuando uno no limita este tipo de cosas. Entonces estoy descuadrado en 2.969.000, entonces tengo que limitarlo diciéndole que coja el máximo entre la utilidad y 0 y multiplíquelo por el 10% y otra vez vuelvo a el balance contable que es 0, la resta entre activos y pasivo y patrimonio. Entonces, fíjense que acá retuve total las pérdidas, no reservé, entonces el modelo está absolutamente coherente como está hasta este instante. Entonces, con esto hemos hablado de lo que es los dividendos, lo que son las utilidades retenidas y lo que es la reserva legal y cómo se calcula. En este momento vamos a dejar el modelo como estaba antes, con el 77%, para mirar entonces cómo quedó finalmente el modelo absolutamente cuadrado. Entonces, el reto que les pongo es que hagan lo mismo para los años siguientes. Los años siguientes, el año 3 hasta el año 5, no hay variación. No hay ninguna variación en respecto a las fórmulas, de respecto a la modelación. Todo sigue siendo igual. Entonces, yo lo reto a que sigamos haciendo
este ejercicio para los años subsecuentes. Simplemente tengamos en consideración una cosa aquí que no he tenido en cuenta. Lo primero es que la utilidad retenida tiene que irse acumulando. Como consecuencia, tengo que sumar la utilidad retenida del año anterior. Entonces, ojo, porque entonces acá voy a poner la fórmula de cómo quedó finalmente esa modelación de la utilidad retenida. Fíjense aquí ya en la fórmula, está la fórmula completa. La vuelvo a repetir. Si hay utilidad del ejercicio positiva, coja la utilidad de ejercicio y réstele los dividendos, réstele la reserva legal, y si no, ponga la utilidad retenida negativo y adicionalmente vaya acumulando la utilidad retenida de años anteriores, que esto es lo que se hace con C101. Ahí ya entonces tenemos una situación bastante normal de lo que es la programación del balance. Ya tenemos todo cuadrado. Y acá entonces tenemos una situación bastante particular, y es que tenemos también que hacer lo propio en la reserva legal, porque la reserva legal se va acumulando. Entonces tenemos que también poner una suma acá del año inmediatamente anterior, porque es una suma acumulativa. Entonces, vamos a mirar un segundito, porque le voy a poner acá fórmula texto para que ustedes puedan observar qué se ve en esa D97. Entonces, la D97 va a ser, entonces la repito, que coja la reserva legal, el mínimo entre la reserva legal del 50%, que es lo que me exige el gobierno, y la reserva legal ilimitada, que es esta que está teniéndose acá en la D108, que es el 10% de la utilidad del ejercicio anterior. Entonces, en este caso yo reservo 3.378.77, y aquí entonces voy acumulando las diferentes reservas legales en los diferentes años. Les pongo ese reto y nos vemos entonces en clase para resolver el reto que les he puesto.